Sientes un pinchazo frío en el centro del pecho cada vez que cae el sol, mientras tus dedos tiemblan sin control sobre la mesa. Esta pesadez te ha robado el sueño durante meses, volviendo tu propia casa un lugar asfixiante. Lo que comenzó como un simple cansancio hoy es una sombra que te persigue hasta la cama. Has probado infusiones, intentaste ignorarlo y te repetiste que solo era la edad, pero nada detiene esa náusea amarga. Ese temblor no es vejez, sino tu instinto avisándote que el enemigo comparte tu mismo techo. En los próximos minutos entenderás lo que realmente está pasando antes de que sea demasiado tarde. Mi nombre es Antonio Valdés, tengo 68 años y he dedicado cada gota de mi sudor a levantar un imperio inmobiliario que hoy domina el horizonte de esta ciudad. Aunque el éxito financiero me rodea, mi verdadera brújula se rompió hace 10 años cuando mi esposa, Isabel, falleció dejando un vacío que ni el concreto más sólido puede llenar. Todavía puedo oler su perfume de jazmín en las bufandas que guardo con un celo casi religioso en el armario principal de nuestra mansión. Ella era el alma de este patrimonio, la voz suave que calmaba mi ambición voraz, y su ausencia es la herida abierta que define cada uno de mis días solitarios en esta cima. Mi familia se reduce ahora a mi único hijo, Alejandro, quien creció bajo la sombra de mis rascacielos esperando heredar un legado que yo mismo construí con mis manos desnudas. Mi rutina es previsible y metódica, cada mañana reviso los indicadores de los mercados internacionales mientras tomo un café negro sin azúcar y al anochecer, juego una partida de ajedrez contra mí mismo frente al fuego de la chimenea. Antes de continuar, quiero agradecerles profundamente por acompañarme en este relato. Me encantaría que escribieran en los comentarios desde qué rincón del mundo nos están viendo hoy. Cabe recordar que ciertos nombres y situaciones han sido ficcionalizados para proteger identidades, aunque el peso de esta traición familiar es una realidad absoluta. Estaba organizando los detalles de la cena de Nochebuena, una tradición que Isabel mantenía viva con una devoción mística en nuestro comedor de caoba. Al mover un pequeño portarretratos de plata que contenía nuestra última foto en Venecia, noté una mancha de humedad extraña en el reverso del papel fotográfico, como si alguien lo hubiera manipulado con manos nerviosas. Era un detalle insignificante, una niñedad en una mansión de 20 habitaciones, pero el ángulo del marco había cambiado exactamente 3 grados hacia la izquierda, rompiendo mi simetría habitual. Intenté convencerme de que el servicio de limpieza había sido descuidado durante la mañana, pero una punzada de inquietud comenzó a latir suavemente en mi sien derecha sin motivo real. Minutos después, mientras buscaba el sacacorchos en la gaveta del escritorio, encontré una tarjeta que no debería estar allí. Era de un bufete de abogados especializado en procesos de incapacitación legal, con un nombre escrito a mano que reconocí, el notario de confianza de mi hijo Alejandro. El frío del metal pareció trasladarse a mis huesos al conectar mentalmente la manipulación de la foto con aquel pedazo de cartulina. Mi mente buscó una justificación lógica, una asesoría para algún proyecto nuevo, pero el silencio de la casa se volvió denso. Sentí que una sospecha oscura, sin nombre definido, empezaba a devorar la frágil tranquilidad de mi propio hogar. Decidí actuar con una frialdad quirúrgica, moviéndome por los pasillos de mi propia oficina como un espectro que busca justicia en los rincones más oscuros de su legado. El lunes 18 de noviembre de 2025, ingresé al Sistema Central de Contabilidad del Fideicomiso Familiar, utilizando mis claves de administrador que nadie más posee en el edificio central de la Avenida Reforma. Fue allí donde encontré la primera grieta, una transferencia de $800,000 realizada hacia una cuenta en las Islas Caimán que no figuraba en mis reportes trimestrales de inversión. Mi pulso se aceleró al notar que el concepto del movimiento estaba registrado simplemente como gastos operativos menores, una mentira administrativa que intentaba camuflar un desvío de fondos masivo y deliberado. El martes por la tarde, revisé las grabaciones de seguridad del despacho de mi hijo Alejandro, analizando cada gesto y cada llamada que realizó durante la última semana de octubre. Noté un patrón inquietante en su comportamiento, se reunía diariamente a las 3 de la tarde con un hombre de aspecto rudo que vestía trajes baratos pero portaba relojes de $10,000. Las bitácoras de entrada lo registraban como un consultor externo bajo el nombre falso de Roberto Mendoza, pero su lenguaje corporal gritaba una jerarquía muy distinta y peligrosa.
Al ampliar la imagen de una de las cámaras, vi cómo Alejandro le entregaba un sobre amarillo con el sello lacrado de mi testamento original, violando la seguridad más sagrada de nuestra familia. Sentí un nudo de hierro retorcerse en mi estómago al comprender que mi propio hijo estaba subastando mi futuro frente a criminales que ni siquiera sabían pronunciar nuestro apellido con respeto. Revisé la bitácora de mi vehículo personal y descubrí que alguien había instalado un rastreador GPS de alta precisión bajo el chasis el pasado 12 de diciembre, justo después de mi chequeo médico anual. Esta no era una simple travesura financiera, sino una cacería organizada donde yo era la presa principal dentro de mi propio territorio soberano. La soledad de mi mansión se volvió asfixiante mientras las luces de la ciudad brillaban afuera, recordándome que el imperio que construí estaba siendo devorado por termitas que compartían mi propio ADN y sangre. Necesitaba un aliado que conociera las cloacas del sistema, así que contacté a Ricardo Solís, un excomisario de la Policía Federal que hoy dirige su propia agencia de inteligencia privada. Ricardo y yo compartimos una historia de lealtad que se remonta a los años 90, cuando me ayudó a recuperar un terreno invadido en la zona industrial de Querétaro mediante tácticas poco convencionales. Nos reunimos en una cafetería discreta de la calle Hamburgo a las 6 de la mañana para evitar ojos curiosos que pudieran alertar a mi hijo sobre mis movimientos. Le entregué los números de cuenta y las fotos de las reuniones secretas, esperando que su mirada experta encontrara la lógica detrás de este rompecabezas de traición y codicia. Ricardo no tardó ni 24 horas en confirmar que la red de conspiración era mucho más extensa de lo que mis peores pesadillas me habían permitido vislumbrar hasta ese momento. Me reveló que mi propio médico de cabecera, el doctor Esteban Herrera, estaba en la nómina secreta de Alejandro desde hace 6 meses, recibiendo pagos mensuales de $5,000. El plan era escalofriante. Herrera debía certificar un deterioro cognitivo progresivo basado en pruebas de laboratorio manipuladas para justificar mi incapacidad legal ante un juez de lo civil. No solo me estaban robando el dinero, sino que estaban fabricando una demencia inexistente para borrar mi voluntad del mundo mientras yo seguía respirando y pensando con claridad. La investigación de Solís sacó a la luz que otros 3 directivos de mi consejo de administración estaban al tanto de las maniobras y habían prometido su silencio a cambio de acciones. Se trataba de un golpe de estado corporativo perfectamente orquestado, donde cada pieza del ajedrez había sido movida con una precisión que superaba la inteligencia promedio de mi hijo Alejandro. Ricardo me mostró un audio grabado en un restaurante de lujo donde se escuchaba a mi hijo discutiendo los detalles de mi internamiento en una clínica psiquiátrica de alta seguridad en Suiza. El costo de ese silencio y cooperación ascendía a millones de pesos que saldrían directamente de las reservas de emergencia de la empresa inmobiliaria. Lo que realmente me heló la sangre fue descubrir el motivo detrás de esta urgencia desesperada por destruirme antes de las festividades navideñas que se aproximaban con rapidez. Ricardo encontró registros de deudas de juego acumuladas por Alejandro en casinos clandestinos de Macao que sumaban la astronómica cifra de 70 millones de pesos mexicanos. Los prestamistas no eran hombres de negocios, sino organizaciones criminales internacionales que no aceptaban retrasos en los pagos y que ya habían emitido amenazas directas contra la integridad de nuestra familia. Mi hijo no solo quería mi fortuna para vivir en el lujo, sino que estaba intentando comprar su propia vida entregando la mía a cambio como si fuera una moneda de cambio desechable. Cada documento que revisaba en la oscuridad de mi biblioteca confirmaba que el tiempo se me agotaba y que el 24 de diciembre era la fecha límite para mi ejecución civil. Alejandro había preparado un poder notarial falso que me obligaría a firmar bajo los efectos de un sedante potente mezclado con mi vino favorito durante la cena familiar. Observar su rostro sonriente durante los desayunos, sabiendo que planeaba borrarme de la existencia legal en unos pocos días, me provocaba unas náuseas que apenas lograba ocultar tras mi periódico matutino. La traición tenía un sabor amargo a ceniza y olvido, pero mi voluntad de hierro se fortalecía con cada nueva prueba de su desprecio y falta de escrúpulos. La red estaba tejida con hilos de envidia y deudas de sangre, pero aún quedaba un cabo suelto que Ricardo prometió investigar antes de que el reloj marcara la medianoche. Me advirtió que intervenir el fideicomiso ahora mismo podría alertar a los prestamistas y acelerar el final violento que todos intentábamos evitar en medio de este caos inmobiliario. La pregunta que me atormentaba era si debía enfrentarlo ahora o esperar a que él cometiera el error definitivo frente a mis propios ojos durante la cena.
Antes de revelarles el siguiente paso de este plan maestro, me gustaría preguntarles, ¿creen que Antonio debería perdonar a su hijo si éste se arrepiente, o la traición de 70 millones es imperdonable? Escriban perdón o castigo. Ricardo Solís regresó con un sobre Manila que contenía documentos del juzgado 12º de lo civil, revelando una traición que superaba cualquier cálculo previo. El notario público número 42, el licenciado Arturo Vaca, ya había protocolizado un acta de asamblea extraordinaria donde mi firma aparecía falsificada con una precisión aterradora y casi perfecta. En ese documento, yo renunciaba voluntariamente a la presidencia vitalicia del consorcio, cediendo todo el control operativo y financiero a Alejandro de manera inmediata y definitiva. Lo que más me dolió fue ver los nombres de mis dos vicepresidentes, hombres que consideraba hermanos, estampando su rúbrica como testigos de mi supuesta abdicación voluntaria en aquel documento legal. La amenaza dejó de ser un simple desvío de dinero para convertirse en una sombra física que acechaba cada uno de mis movimientos fuera de la mansión. Al observar por los ventanales blindados de mi estudio, identifiqué una camioneta Suburban negra con placas del estado de Morelos estacionada estratégicamente desde hace 48 horas seguidas. Ricardo confirmó mediante sus contactos en inteligencia que el vehículo pertenece a una célula de cobro del cártel que financia las apuestas clandestinas en los muelles de Macao. No estaban esperando a Alejandro para cobrar, estaban cronometrando mis tiempos de salida para asegurar que el proceso de incapacitación ocurriera sin interferencias externas de ningún tipo posible. En el cajón oculto de la oficina de mi hijo, encontré el borrador final del dictamen médico que el corrupto doctor Esteban Herrera presentaría ante el juez. El diagnóstico redactado con frialdad clínica me calificaba como un paciente con demencia vascular avanzada y brotes psicóticos de naturaleza paranoide altamente peligrosos para mí y para terceros. El documento incluía testimonios falsos de supuestos ataques de ira que nunca ocurrieron, describiendo incidentes donde yo presuntamente intentaba quemar documentos vitales de la empresa inmobiliaria. Leer esas mentiras impresas en papel oficial, firmadas por un hombre en quien confié mi salud durante 2 décadas, fue como recibir un golpe directo al corazón. La red de complicidad alcanzó incluso a Elena, mi secretaria personal desde el año 1994, quien poseía las llaves de acceso a mi caja fuerte secundaria. Los registros digitales de la bóveda indicaban que ella permitió el ingreso de Alejandro el pasado jueves a las 3 de la mañana, mientras yo dormía profundamente. Elena recibió un departamento de lujo en la zona hotelera de Cancún a cambio de entregar los códigos de encriptación de mis cuentas bancarias personales en Suiza. Ver los videos de seguridad donde ella le entregaba mis carpetas privadas con una sonrisa cómplice me hizo comprender que la lealtad es una mercancía que mi hijo compraba con mi propio dinero acumulado. La deuda de 70 millones era solo la superficie de un desastre financiero que amenazaba con devorar por completo el legado de la familia Valdés en semanas. Alejandro había solicitado un préstamo de liquidez inmediata utilizando la Torre Valdés, el edificio insignia de nuestra empresa en Reforma, como garantía colateral ante prestamistas internacionales agresivos. Los intereses acumulados ascendían a 12% mensual, una tasa diseñada para asfixiar cualquier intento de rescate financiero que yo pudiera planear si recuperaba el control total. En 15 días, si no se realizaba el pago total de la deuda principal, el edificio más emblemático de la ciudad pasaría legalmente a manos de una corporación fantasma con sede en las Islas Vírgenes. Decidí barrer mi biblioteca privada buscando dispositivos de escucha y lo que encontré debajo de la estatua de águila de bronce me dejó sin aliento por minutos. Habían instalado un micrófono direccional de alta frecuencia que transmitía cada una de mis conversaciones privadas con Ricardo Solís directamente a un receptor en Polanco. Alejandro no solo conocía mis sospechas, sino que estaba ajustando sus planes de sedación en tiempo real basándose en mis propios descubrimientos e investigaciones defensivas. Sentí una violación absoluta de mi santuario personal, dándome cuenta de que cada suspiro de angustia que emití frente al retrato de Isabel fue escuchado y analizado por mis verdugos con un desprecio absoluto y calculador. Ricardo logró obtener una muestra del compuesto químico que el doctor Herrera le entregó a Alejandro para ser utilizado durante nuestra cena de Navidad programada mañana. El análisis de laboratorio identificó una mezcla peligrosa de midazolam líquido con altas dosis de un neuroléptico potente llamado haloperidol, diseñado para suprimir mi voluntad.
Esta combinación me sumergiría en un estado de estupor profundo, haciéndome parecer un vegetal ante los peritos judiciales que Alejandro ya tiene citados para el día siguiente. No querían matarme físicamente, querían asesinar mi conciencia y mi autonomía legal, convirtiéndome en una cáscara vacía que firmara cualquier documento que le pusieran enfrente sin cuestionar absolutamente nada del proceso destructivo. La supuesta clínica de lujo en Suiza no era un centro de rehabilitación cognitiva, sino un hospicio privado especializado en lo que llaman gestión silenciosa de pacientes incómodos. El folleto oculto en el portafolios de mi hijo detallaba servicios de aislamiento total donde las visitas familiares estaban estrictamente prohibidas por supuestas razones terapéuticas de alta seguridad. Mi destino final sería una habitación blanca sin ventanas, lejos de mis edificios y de la tumba de Isabel, donde mi nombre se borraría del registro público mundial. Comprendí que esta no era una pelea por dinero, sino una lucha desesperada por mi propia existencia humana contra un hijo que ya me consideraba un estorbo biológico muerto. La última revelación que Ricardo Solís descubrió en los archivos borrados del ordenador de Alejandro es tan oscura que desafía cualquier lógica de amor filial existente. Involucra un plan para exhumar los restos de Isabel bajo falsos pretextos legales, una crueldad que me obliga a advertirles sobre lo que viene a continuación. Debo ser honesto con ustedes, los detalles que estoy por revelar en el siguiente acto son extremadamente perturbadores y podrían herir la sensibilidad de muchas personas que nos ven. Si sienten que no pueden soportar una verdad tan retorcida sobre la naturaleza humana, les sugiero que se retiren ahora mismo, porque lo que sigue cambiará para siempre su visión sobre la familia. El sobre que Ricardo Solís me entregó contenía el informe forense privado sobre la muerte de mi amada Isabel, un documento que yo mismo había enterrado bajo el peso de mi luto hace una década. Al leer los resultados toxicológicos del laboratorio de Houston, fechados el 15 de marzo de 2014, el mundo se detuvo de golpe. La causa de su fallecimiento no fue una falla cardíaca natural como el doctor Esteban Herrera me hizo creer con sus mentiras médicas. Isabel tenía rastros de la misma sustancia neurotóxica que Alejandro pretendía servirme esta noche en mi copa de vino reserva. La traición no empezó con una deuda de juego en Macao, sino que fue un asesinato planificado desde las sombras. Sentí que el aire se convertía en plomo dentro de mis pulmones y mis manos, esas que construyeron edificios invencibles, comenzaron a vibrar con un espasmo eléctrico incontrolable. Un sabor a bilis y metal inundó mi boca mientras mis rodillas amenazaban con ceder ante el peso de una verdad que me asfixiaba el pecho con garras de hierro. El sudor frío empapaba mi camisa de seda italiana, mientras mi visión se nublaba en los bordes, transformando el lujoso comedor en una cámara de tortura emocional insoportable. No era solo dolor, era una náusea física que recorría mi columna vertebral, confirmando que el hijo que acuné en mis brazos era el verdugo silencioso de la única mujer que amé. Dos recuerdos que había guardado como tesoros de inocencia estallaron en mi mente con un significado macabro que me desgarró el alma por completo. Recordé el cumpleaños número 7 de Alejandro, cuando lo vi asfixiar a un pequeño pájaro herido con una calma que me pareció valentía infantil en aquel momento lejano. También visualicé el día del funeral de Isabel, donde él se negó a tocar el ataúd, alegando un respeto sagrado que ahora comprendía como un asco visceral por su propio crimen. El amor que sentía por él chocaba violentamente contra el odio más puro, creando una tormenta interna donde el padre y el juez peleaban por el control de mi espíritu quebrado. Cerré los puños con una determinación de acero, comprendiendo que la piedad sería mi propia sentencia de muerte en esta cena de Navidad que olía a tragedia inminente. Llamé al mesero leal, el único que no había sido corrompido por los millones de mi hijo, y le di la instrucción definitiva para el intercambio de las copas. No habría marcha atrás, la justicia de los Valdés se serviría fría en cristalería de lujo mientras el piano tocaba villancicos de hipocresía. Antes de que el enfrentamiento final comience y las máscaras caigan al suelo, necesito saber si sigues aquí conmigo en este momento crítico. ¿Estás presente para ver el final de esta historia? Escribe estoy aquí. Eran las 9:15 de la noche cuando el eco de los villancicos fue devorado por un silencio sepulcral en el comedor de la mansión Valdés. Frente a mi hijo Alejandro, sostuve la copa de Chateau Margaux con una calma que ocultaba la tormenta de fuego en mis entrañas. Ricardo Solís y 3 agentes federales aguardaban tras las cortinas de terciopelo,
monitoreando cada palabra mediante el micrófono activado bajo la mesa de caoba. Observé cómo Alejandro deslizaba el frasco del sedante en su bolsillo, ignorando que el intercambio de copas ya se había realizado bajo mi supervisión táctica. La trampa estaba cerrada, el verdugo estaba a punto de convertirse en la víctima de su propia ambición desmedida y cruel. Por el legado familiar, padre, susurró Alejandro con una sonrisa que destilaba un veneno letal. Bebió su copa con urgencia patética, esperando ver cómo mi conciencia se desvanecía en segundos, pero mi mirada permaneció clavada en la suya con la dureza del diamante. Saqué el informe forense de Isabel y lo deslicé sobre el mantel de lino, justo al lado de los registros de su deuda de 70 millones de pesos en Macao. El color abandonó su rostro de forma instantánea, reemplazado por una palidez cadavérica mientras sus manos comenzaban a temblar violentamente contra la madera. La máscara de hijo devoto se fragmentó bajo el peso insoportable de mi conocimiento absoluto sobre su traición. Alejandro intentó balbucear una negación desesperada, alegando que los documentos eran fabricaciones de mis supuestos delirios paranoides, pero la presión de la verdad rompió sus últimas defensas morales. Estalló en una risa histérica y cargada de resentimiento acumulado, confesando entre gritos que Isabel estorbaba sus planes tanto como yo lo hacía con mi longevidad empresarial. Admitió haber manipulado la medicación de su madre durante meses para acelerar su herencia, gritando que el imperio Valdés le pertenecía por derecho de sangre y no por mérito propio. Sus palabras confirmaron cada sospecha, revelando una psicopatía que superaba cualquier diagnóstico clínico previo. El monstruo que yo mismo había alimentado finalmente mostraba sus colmillos ensangrentados ante la luz cruda de la justicia. En ese instante, Ricardo Solís emergió de las sombras con el arma desenfundada, seguido por agentes federales que rodearon la mesa en un despliegue operativo impecable. Alejandro intentó levantarse, pero el efecto del sedante que él mismo había preparado comenzó a paralizar sus extremidades de manera irreversible y humillante. El clic metálico de las esposas sobre sus muñecas fue el sonido más satisfactorio y amargo escuchado en mis 68 años de vida. Un oficial le leyó sus derechos mientras el doctor Esteban Herrera era detenido simultáneamente en su clínica, capturado recibiendo el último soborno. La red de complicidad que asfixiaba mi legado fue desmantelada frente a mis ojos en este acto de justicia. Las consecuencias legales fueron devastadoras. Alejandro fue sentenciado a 45 años de prisión por homicidio agravado y fraude procesal. La licencia del doctor Herrera fue revocada permanentemente, enfrentando una condena de 22 años en un penal de seguridad por complicidad y mala praxis. Los activos en las Islas Caimán, que sumaban $12 millones, fueron repatriados íntegramente al fideicomiso familiar tras una orden judicial del Juzgado Segundo. Mi imperio recuperó su estabilidad financiera, mientras las deudas de juego fueron declaradas nulas al comprobarse el origen ilícito y la coacción criminal. La derrota de mi hijo fue absoluta, visible y legalmente irreversible para siempre en este imperio. Mientras los agentes retiraban a un Alejandro sedado del comedor, me acerqué al mesero leal para agradecerle con un apretón de manos que simbolizaba la verdadera lealtad. Elena, mi secretaria traidora, fue interceptada en el aeropuerto de Cancún con evidencias incriminatorias, cerrando el último círculo de la conspiración familiar. Me quedé solo en el salón, observando cómo la nieve caía contra los cristales, reflejando una paz gélida que inundaba mi espíritu atormentado por las mentiras. El retrato de Isabel brillaba con una luz distinta bajo el fuego, como si su alma hubiera encontrado la redención que le fue negada. La justicia se había servido, pero el costo emocional dejaría una cicatriz profunda en mi cansado corazón. Ha pasado un año desde aquella noche gélida en la que mi mundo se fragmentó. Hoy, el horizonte luce diferente desde la ventana de la nueva Fundación Isabel Valdés, una organización que creé para proteger a ancianos víctimas de abusos financieros. Mi rutina incluye caminatas matutinas donde el aroma de los jazmines me recuerda que la vida florece a pesar de las cicatrices profundas. Visité el mausoleo de mi amada Isabel y sentí que la herida de su ausencia finalmente ha cerrado, dejando espacio para la paz. Aunque el imperio inmobiliario crece, mi victoria real es haber recuperado la dignidad que mi propio hijo intentó arrebatarme con su codicia ciega y desalmada. Ahora te hablo a ti, que has escuchado esta historia de sombras. Quizás pienses que la riqueza protege, pero el verdadero concepto central es la integridad del legado,
algo que el dinero jamás podrá comprar. Me culpo por haber alimentado la ambición de Alejandro sin enseñarle el valor del sacrificio, un error que casi me cuesta la vida. Recuerda lo que dicen las Escrituras, de nada sirve ganar el mundo si pierdes tu propia alma. Si esta historia te ha tocado, comenta, comparte y suscríbete para más relatos que desafían la realidad. Gracias por tu presencia constante. Cabe mencionar que los hechos narrados son una dramatización basada en conflictos humanos universales para fines de entretenimiento educativo.